Ya estamos grabando y ahora nos vamos directamente a... Ay, al test. Este es el... perdón, ¿están viendo? No, Lice, no se ve. A ver, ahora... Ay, bueno. Dos minutos. Ahora, Ahora sí se ve, Lice. bien. Este es el video que el otro día les mandé, pero espérense un ratito que está muy grande. ¿Dónde está mi Zoom? Y resulta de que ahí está. Vamos a hablar sobre esto, pero no vamos a hablar como John Book, que era parapléjico. Esto yo creo de que ustedes tienen que leerlo. Y bueno, me interesan mucho los objetivos del test porque me encuentro con que mis alumnos toman todo. Muchas veces se va uno a la defensoría o se va a la sección de psicología en cualquier institución y resulta que mis alumnos, teniendo tantos recursos, están tomando algunos test y nada más. Quiero que sepan de que este es un test estructural. A diferencia del Bartek, ya nos vamos a munir de herramientas en las que vamos a indagar, vamos a entrarnos en la subjetividad, entrarnos en el mundo interior de un individuo. Y por lo tanto, es un test estructural que nos permite llegar a un diagnóstico completo y fiable, cuyos objetivos se centran en, primero, diagnóstico completo y fiable. Chicos, está terminando el semestre 1 2022 y en 2 meses, en un mes más, 2 meses, agosto, estamos en Proyectivas 2 con ustedes. Van a escucharme repetir esto múltiples veces.
un buen diagnóstico se trata de una gran investigación. Y esta investigación tiene que darnos como resultado una estructura, un funcionamiento y un rasgo, o varios rasgos. Por lo tanto, un diagnóstico, cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de estructura, de funcionamiento y rasgo. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que una persona, un ser humano, no es simplemente histérico, obsesivo, sino es la confluencia de múltiples características. Y nuestra investigación para realizar el diagnóstico justamente se trata de indagar, de identificar esas múltiples características. Digámoslo así en forma bastante rápida y bastante pedagógica. La estructura es aquello con lo que comúnmente se mueve, se defiende, se adapta el individuo. El funcionamiento es aquello a lo que apela, como su nombre lo indica, para esa adaptación funcional, que no siempre son características defensivas de la estructura. Y por último vienen los rasgos, que serían, como su nombre también lo indica, los rasgos serían aquellas situaciones, aquellas características a las que apela el individuo en última instancia. Vamos a decir, no tan frecuente ni tan usualmente. Ahora bien, ustedes dirán, ¿y cómo determinamos eso? Señores, la única forma de determinar es a través de los mecanismos de defensa. Por lo tanto, estamos empezando a profundizar los mecanismos de defensa. Porque si no somos capaces de identificar los mecanismos de defensa, mucho menos vamos a ser capaces de llegar a un diagnóstico completo. Perfecto, entonces, dicho esto, y además, con el permiso de ustedes, esto yo lo voy a repetir en múltiples ocasiones durante este semestre y el otro, especialmente en el otro. ¿Qué objetivos nos brinda esta herramienta tan bonita y tan completa que es el test conocido por nosotros como HTP? HTP conocido en toda Latinoamérica. Y las siglas vienen del inglés home, free y por último person, HTP. Casa, árbol y persona. Es una triada, chicos, triada, y para nosotros la triada tiene gran significación, porque es en la triada edípica donde se estructura la personalidad nuestra. Por lo tanto, a John Book se le ocurrió, ya sabíamos, él ya conocía el macabre, él conocía el árbol, y propuso el test de la casa, que también era un test que pretendía en ese momento, pretendía muy tímidamente entrar dentro de este cúmulo de
herramientas y de instrumentos que estaban presentándose dentro del concierto de psicología, dentro de la disciplina de psicología. Por lo tanto, al ser una triada, chicos, una casa, un árbol y una persona, al ser una triada, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Justamente la tríada edípica, y justamente la tríada edípica que es fundamental para la estructuración de la personalidad, y por lo tanto vamos a ver sobre la experimentación del yo en relación con los demás y especialmente con el ambiente familiar. O sea, es en esta relación de papá, mamá e hijo o hija en la que se estructura ese yo. Por lo tanto, el HTP nos va a permitir ver esta relación, especialmente con su familia, pero también con los demás. Permite observar elementos edípicos propios de la estructuración de personalidad. Porque, y hablé de triada, pero no les dije de que la casa representa a la mamá, el árbol, el papá, y la persona, el sí mismo, es decir, es la proyección del sí mismo. Además, el HTP va a delimitar áreas de conflicto dentro de procesos terapéuticos, es decir, cuando nosotros estemos no solamente en diagnóstico, sino en terapia, es posible de que el HTP nos brinde esta posibilidad de delimitar áreas de conflicto. Vamos a continuar. Como toda técnica como toda técnica gráfica, podemos extraer la información sobre relación con papá, relación con mamá, relación consigo mismo, problemática sexual. La persona puede darnos muchísima información. El dibujo de la persona nos da, como en el Macover, muchísima información sobre identificación sexual, pero también nos puede dar muchísima información de acuerdo a la situación en la que se pongan las figuras, en las que se dibujen las figuras, muchísima información sobre la problemática sexual en general. Obviamente, van a estar presentes aquellos indicadores sobre las relaciones sociales que establece el individuo. Y por último, los índices cualitativos a nivel intelectual, que, como sabemos, es a través de la lectura de Piaget. Creo que en esto además va a estar ejercitado por la auxiliatura, pero en la aplicabilidad tienen que tener en cuenta algunas características, ¿no? Es una prueba individual, el tiempo de aplicación es muy cortito, depende mucho del talento de nuestro testado o nuestra testada, y el HTP lo podemos aplicar a partir de los 8 años. Ahora, tenemos las hojas de tamaño bond, que siempre utilizamos el lápiz negro, Faber número 6 o HP sin borrador, tajador y borrador aparte, y lápices de colores para niños. Esto es opcional, solamente si ellos nos lo piden. Muchas veces piden.
Chicos, hay dos formas de aplicación. Como siempre, yo les voy a recomendar alguna de ellas. En la primera forma, se pide al individuo que dibuje una casa. Se le pide de que dibuje el tipo de casa que desee, total libertad, y que haga lo mejor que pueda. Obviamente, también se le dice que puede borrar las veces que quiera y que se tome el tiempo que necesite, solamente esmérese. Eso dice el libro. Pero acá, en la primera forma, primero se le pide que haga una casa. Después se le pide que haga un árbol. Y por último se le pide que haga una persona. Por lo tanto, tenemos 3 hojas con los 3 dibujos diferentes. Pero chicos, acá le hemos quitado la espontaneidad. Porque es una orden, es un mandato del propio psicólogo: haz una casa lo mejor que puedas, puedes borrar; haz un árbol lo mejor que puedas, puedes borrar; esmérate; haz una persona. Y en ese caso, ¿cuánto mejor sería agarrar y tomar o el test de la persona, o el test de la casa, o el test del árbol? Que obviamente nos va a arrojar los mismos datos. Por eso es que yo les recomiendo la segunda forma. Y en la segunda forma se utiliza una sola hoja. Y en esta ocasión se le da las hojas. Es en la única ocasión, chicos, vuelvo a repetir, es en la única ocasión en que se le pone las hojas tamaño bond, las hojas bond tamaño carta, en forma paisana. Es decir, puesta a nivel horizontal. Y se le da la consigna: haga el dibujo, por favor, en esta hoja, haga el dibujo de una casa, una persona y un árbol. Y se le dice: puede dibujar como desee, haga lo mejor que pueda. Y yo añado: puede ubicarla, puede comenzar por el que quiera, puede ubicar donde quiera, puede añadir incluso lo que usted considere necesario. Pero debe dibujar una persona, en esa hoja tiene que estar dibujada la persona, el árbol y la casa. Si ustedes se fijan, chicos, primero acá yo he puesto casa, persona, árbol. No importa el orden, pero acá he puesto primero persona, después árbol y al último una casa. ¿Qué he hecho? Chicos, lo que he hecho es cambiar el orden. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que la persona proyecte todo lo que tiene en su interior y que la saturación proyectiva sea mayor. Por lo tanto, al dibujar la persona en una sola hoja, y al pedirle de que comience por donde quiera, como quiera, por lo que quiera,
que lo ubique donde quiera, pero además que le añada lo que quiera, le doy más libertad al individuo en cuanto. Para mí, como psicólogo, va a ser muy importante qué dibuja primero. La persona dibuja primero, dibuja primero la casa, dibuja el árbol, importantísimo. Luego, ¿dónde lo ubica? ¿Dónde ubica cada una de estas tres cosas? La casa está cerca del árbol, la persona la coloca al medio de la casa y el árbol. O sea, ¿dónde la ubica? ¿Dónde ubica la persona estos tres elementos? ¿Al lado de quién? ¿A qué distancia de cuál? Y por lo tanto, para mí, ser docente no significa repetir el libro. Ser docente es también volcar la experiencia que uno tiene en el medio y orientarlos, asesorarlos, acompañarlos y decirles, además, orientarlos, cuál es la mejor forma de tomar, en nuestro caso, ¿no? Cualquier. Por lo tanto, lo único que les pido acá es que prueben la primera forma, prueben la segunda forma. Tal vez con Liz yo voy a hablar para que lo hagan. Y se van a dar cuenta ustedes mismos que la mayor información, gracias a la saturación proyectiva que tiene, esta segunda forma de tomar el HTP es muy aconsejable. Por lo tanto, no les digo, tomen así, porque en los libros ustedes pueden ver la casita solita, el arbolito solito y la persona solita. Y yo les digo, chicos, si ustedes toman el HTP en una sola hoja, van a tener muchísima más información sobre el individuo, sobre el testado o la testada. Después, hay un ratito. En la primera forma es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Es un dibujo por hoja. El dibujo es solicitado por el psicólogo, no nace espontáneamente del individuo. No se puede añadir otros detalles como un paisaje, por ejemplo, que sirva de escenario a los tres dibujos. No hay, por ejemplo, la posibilidad de realizar líneas en el suelo que unan, por ejemplo, los tres elementos. No hay ninguna de esas posibilidades. Por otra parte, incluso las dimensiones de la casa, del árbol y de la persona, tienen relación entre sí en tanto el tamaño, y eso nos puede servir de interpretación. Por lo tanto, en la segunda forma, es una sola hoja donde están los tres dibujos. El psicólogo solo emite una consigna y el testado tiene la posibilidad de elegir el dibujo que quiera realizar, cosa que es muy importante porque quiero primero hacer la casa. Muchos empiezan por el árbol
Y otros comienzan por la persona. ¿Qué nos querrá decir? Casa, valoración de la figura femenina, de la figura materna, y la casa, sobre todo, chicos, ustedes tienen que ver que la casa, ¿por qué representa la casa a la mamá? Partamos de lo sensoperceptivo. ¿Cuál es nuestra primerísima, pero la primerísima casa que tenemos? El vientre de nuestra mamá. La primerísima casa que tenemos es el vientre de nuestra mamá, chicos. Por lo tanto, por eso, todo lo que sea casa, cueva, es vientre. Todo lo que nos alberga, todo lo que nos ampara, que a partir de la sensopercepción puede ser casa, cueva, puede ser carpa, al igual que agua. ¿Por qué? Porque la sensopercepción nuestra en nuestros primeros días de vida, no cuando nacemos, sino cuando estamos en la panza de nuestra mamá, estamos en medio de agua. Por lo tanto, agua, casa, cueva, carpa, es mamá. Entonces, ¿qué pasa cuando el sujeto prioriza alguna de estas figuras, o la mamá o el papá? El papá es el árbol. Y a ver, pensemos por qué el papá el árbol. El papá tiene la función de meternos en la sociedad. No es al azar lo que el otro día les decía, ¿no? El rol del padre es presentarnos ante la... Y no es solamente por la necesidad de que los seres humanos necesiten saber realmente cuál es la prole. La mamá todos sabemos, pero el papá es una cuestión de fe. Entonces, el papá necesitaba tener fe de que su prole es su prole y por eso nos ponen el apellido, pero además el papá tiene la función de presentarnos, entre comillas, a la sociedad, hacernos sentir en un principio de la manito, mira la diversidad de esta sociedad. Y yo estoy a tu lado, yo te amparo, yo te protejo dentro de lo que es este mundo que tienes que vivir. Y después te suelto de la manito, pero te acompaña el sentimiento de haber sido protegido y amparado por tu papá. Las normas, las reglas, que los valores, los principios, que él, al agarrarte del avarito y darte un modelo, te larga al mundo. Luego te larga al mundo. Bueno, entonces, ¿qué significa que el niño, la persona, el adulto, dibuje primero la mamá o el papá? No se olviden que el síntoma se inscribe siempre en los polos, es decir, si hay mucha valorización, si uno ha tenido mucha mamá,
o mucho papá. O si no ha tenido papá ni mamá. O han tenido papás abandónicos o han tenido papás con muchas fallas. No se olviden que todos los polos emiten síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto el deseo, la necesidad que causa un vacío puede estar presente privilegiando una de las figuras. Como también la necesidad de ella o de esa figura por la gran satisfacción que esta figura ha causado. Es decir, chicos, los dos polos son negativos. Mamá o papá sobreprotectores, totalmente satisfactorios, totalmente proveedores, totalmente amparadores, hace que nosotros valoricemos positivamente ese rol. Pero el otro lado también está presente. Muchas veces vemos, por ejemplo, niños o adultos que no han tenido papá y sin embargo dibujan primero el árbol. ¿Cuál es nuestra interpretación? La gran necesidad de papá. Niños cuyas mamás murieron en el parto, he tenido este tipo de pacientes que hacen primero una gran casa donde se manifiesta la demanda de la figura materna, además idealizadísima por la muerte. Porque no hay muerto malo, ¿no es cierto? Y siempre se idealiza al que no está presente. Y por lo tanto, estos detalles ustedes van a poder tenerlos en esta segunda forma, más otros, tamaño, ubicación, distancia, detalles. Detalles que unan o detalles que desunan. Por lo tanto, experimenten, chicos, la primera y la segunda forma y van a ver. En la primera forma, se aplica un cuestionario después de cada dibujo. Después de la casa, se aplica un cuestionario que cómo es la casa, que dónde está ubicada, cuántas habitaciones tiene, cuál es la habitación preferida y demás cosas. Por lo tanto, el cuestionario está en la literatura que en el manual. En esta forma de aplicación tenemos el cuestionario de Markover, que es casi el mismo, y el cuestionario de, o sea, el de Markover cuando tomamos la persona, y el cuestionario del árbol cuando tomamos el árbol. En cambio, en la segunda forma, chicos, se aplica el cuestionario solamente en niños. ¿Qué se hace con adultos? Se le pide de que escriba, y ojo, esto que escriba ya saben de que tiene doble propósito, porque al escribir vamos a ver la letra, que ustedes ya están algo
compenetrados con la grafología desde el punto de vista de la psicología, del psicoanálisis y el contenido del cuento, es decir, la grafología y el contenido del cuento. Por lo tanto, como siempre, le vamos a pedir que en no menos de 10 líneas dibuje o que escriba una historia, un cuento, se invente un cuento sobre lo dibujado. O sea, como verán, la segunda forma tiene muchísimas más ventajas que la primera forma. La evaluación. La persona por Macover, el árbol por el test de Koch y la casa siguiendo los lineamientos de Bartek, aunque también tenemos el test de la casa cuyas interpretaciones están en la vasta literatura que tenemos sobre este test y las encuentran en las fotocopias de los alrededores de nuestra facultad. Todas las figuras deben además ser evaluadas por medio de la literatura que brinda este test. Es decir, no solamente vamos a utilizar Macover, Koch y Bartek, sino que en el manual tenemos un montón de interpretaciones. El día de ayer, chicos, no pasé clases porque tuvimos una reunión cuya presencia era obligatoria, la presencia de los docentes era obligatoria. Hemos estado en la reunión y posteriormente me encuentro con un alumno mío que ya es egresado y se me acerca y me dice, licenciada, ya he hecho mi tesis, estaba contentísimo. Y me dice, licenciada, estoy buscando trabajo y creo que hay posibilidades para trabajo en alguna gobernación o la municipalidad y demás. Y me dice, licenciada, no sabe cuánto me están sirviendo los test. No se imagina cuánto. Y yo lo miraba y decía, ojalá pudieran escucharte mis alumnos que están ahorita en Proyectivas 1 y en Proyectivas 2. Lamentar de que no estamos en clases presenciales, pero por otra parte, las virtuales tienen también sus ventajas. El hecho es de que ustedes tienen que leer mucho y bueno, formarse un poco en forma autónoma. Pero les quería comentar eso para que ustedes vean que el día de mañana, en el ejercicio mismo de la profesión, van a necesitar muchísimo de estos temas. Bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué cosas vamos a hablar en la evaluación del HTP? Como siempre, todo test gráfico tiene plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales y que decantan, que confluyen en el gran plano psicoanalítico. Ahora, en el plano gráfico ya sabemos dimensión, dinamismo. 2 segundos, chicos. 2 segundos, por favor. Dimensión, dinamismo, emplazamiento. Tenemos además trazo, presión,
secuencia, sombreado. Obviamente, acá hemos aumentado algunas cosas más, porque quiero que vean de que hay otras, no solamente las características de el plano de expresión, ¿se acuerdan del que hemos venido utilizando del Bartek? Sino que hay más características. Fíjense, tenemos, bueno, el trazo lo teníamos, presión, secuencia, sombreado, bueno, sombreado lo teníamos, pero proporción. Hace un ratito les decía, les hablaba sobre la dimensión de las tres figuras. ¿Hay proporción? Distancia entre las tres figuras. Valoración. ¿Cuál ha dibujado más o cuál ha dibujado con mayores detalles? Desvalorización, lo contrario. ¿A cuál dibujó o sea, más chico, con menos detalles? Orientación de las figuras. ¿Están de frente, están de lado? ¿A dónde miran? El dibujo está más volcado a la izquierda, más volcado a la derecha. ¿Qué pasa con la persona? ¿Dónde está la persona? ¿Dónde se pone la persona? No se olviden de que lo maduro sería de que una persona adulta dibuje casa, árbol juntos y la persona totalmente a un lado. Lo inmaduro sería casa, árbol y en medio la persona. Eso quiere decir que hemos tenido dificultades en la elaboración del edit. Más podemos hablar después de ver estos. Este video que, bueno, ya ahorita se va a transformar en video también. Borrados, saben lo importante que es observar con todo detalle qué hemos borrado y qué no. Detalles, a qué figura le ponemos, pero además, ¿qué detalles? ¿Qué detalles están presentes? No es lo mismo florcita, pajarito a muros, a paredes. Y por último, las líneas de comunicación. Como ustedes podrán ver, ya nuestro plano gráfico se ha enriquecido. Y se ha enriquecido muchísimo. Plano del contenido. En el plano del contenido necesariamente se debe utilizar como respaldo la literatura existente. Obviamente Macover, obviamente el árbol, el test de Koch y el test del HTP. Además, acá, en el plano del contenido, vamos a ver la interpretación del cuestionario, la interpretación de la historia, y en el caso de la historia, no solamente el contenido de la historia, sino también la grafología. Es decir, cómo escribe la persona.
En el plano de las estructuras formales, chicos, ya sabemos que es Piaget. Tenemos que escuchar la lógica que tiene la persona o no, y obviamente el análisis del dibujo a nivel del desarrollo del intelecto, de nuestra inteligencia. Y en el nivel psicoanalítico, la integración de todos los datos se debe tomar en cuenta los objetivos del. Y con ello, chicos, terminamos. Vamos a dejar de compartir y estamos de nuevo acá presentes. ¿Qué les pareció, chicos, este test? A ver qué preguntas tuvieran, qué les parece. Mientras tanto voy a tomar algo. A ver, tienen la palabra ustedes. Silencio. Yo pensé de que era la única docente a la que cuando digo, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Y el silencio, ¿no? Y me inquieta mucho porque digo, ¿estarán detrás de esas fotos? O tal vez he hablado al divino botón, tal vez no están. Tal vez he sido tan buena docente que no hay ninguna pregunta. Tal vez, más bien, hoy hay 40,000, pero no se atreven. Acá me dice que no hay dudas. Claro, conocemos árbol, conocemos personas. Por lo tanto, el hecho de bueno, ahora añadir la casa más no significa gran debate intelectual, ¿no? Pero me gustaría que ustedes prueben en la evaluación, prueben con Liz, la evaluación del HTP, pero ya piensen mejor y elaboren mejor sus informes. Hemos estado viendo con Liz de que les falta muchísimo el identificar defensas. Por favor, preocúpense por ello. Si no hay preguntas, chicos, entonces me voy. Bueno, vayan, prueben, evaluar y por favor, a su disposición por cualquier pregunta que ustedes tengan que realizar o cualquier duda que emerja al estudiar, al evaluar el HTP. Sin más, chicos, dejo de grabar y me despido de ustedes. Tengan lindo día.